Saludo esta tarde a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tonatiuh, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola Adán, buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo pues, estos temas que son muy importantes para la gente que nos ve y para todos los ciudadanos del país. La inflación y alza de precios, entender lo que está pasando, saber por qué se está dando pues este aumento de precios o a lo mejor lo cambio, ¿por qué un billete de 500 pesos conforme avanzan los meses nos rinde menos? ¿Qué es este fenómeno? Bueno, aquí se dan dos fenómenos, como tú mencionas, importantes. No es tanto la inflación, sino la pérdida del poder adquisitivo. La inflación, como Ujú. muchos saben, es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios de una canasta determinada en el tiempo. Es decir, estamos hablando de frutas y verduras, estamos hablando de transporte, estamos hablando de energía, gasolina, una serie de productos y servicios que incrementan su precio en el tiempo sería la inflación. El ejemplo que tú ponías o el escenario que tú nos presentabas hablaba de por qué el dinero no nos alcanza lo mismo hoy que mañana o en un mes. Y esto se debe a que el incremento de precios se da, pero no el incremento de los ingresos de la gente. Entonces, sí crecen los precios, pero no incrementa el ingreso de las personas y ahí es donde perdemos poder adquisitivo. La inflación nos seguirá afectando al cierre de año y al principio del siguiente y seguiremos con esta pérdida de poder adquisitivo o con temas así. Pues mira, la forma de luchar contra la pérdida de poder adquisitivo es incrementando los ingresos. Y para las personas, incrementar los ingresos implica bueno, una negociación con sus empleadores. Las personas que están inscritas a un sindicato, que son sindicalizados, tienen un poder de negociación diferente a quienes no tienen esa adscripción a los sindicatos. Entonces, tenemos escenarios distintos en función a qué tipo de trabajador seas. Es común en México que los trabajadores no estén afiliados a grandes sindicatos. Los grandes sindicatos del país son Pemex, IMSS, algunos del ISSSTE, evidentemente los de la UNAM. Y el resto de los trabajadores pues no tiene o no es común que esté afiliado a un fuerte sindicato. Las leyes en nuestro país están cambiando y eso ha permitido que se formen nuevos sindicatos, pero aún estamos en una etapa muy joven Sí. de ese proceso. Entonces pues no tenemos ese poder. Lo que se hace comúnmente los trabajadores es que en abril, en marzo y abril se dan las negociaciones para incrementar el sueldo y esa sería la forma en cómo podríamos luchar contra la inflación. Afortunadamente estamos viendo que los últimos datos de la inflación han ido a la baja y eso habla de que podemos descansar un poco del crecimiento de los precios, pero de cualquier forma tenemos que entrar a una fuerte negociación el siguiente año para poder recuperar la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos en 2021. Afortunadamente la política pública del salario mínimo ha impulsado los salarios en lo general y eso ha mitigado un tanto la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Oye, y justo que tocas ese tema, el aumento de este salario mínimo, llegué a escuchar, y por eso te lo pregunto, quisiera que me lo aclararas, ¿este aumento en el salario mínimo genera inflación? No, las mediciones y los trabajos que ha publicado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que tiene al frente a Luis Ajá. Munguía, un economista del Colegio de Ujú. México muy respetado y que ha publicado bastante sobre el tema, indican que la incidencia, sería el término, la incidencia del incremento en el salario mínimo sobre la inflación es mínima, es de menos del 5% de lo que podría ser el 100% del incremento inflacionario periódico. Entonces, la verdad es que no ha incrementado nada. Otro economista que para algunos también es muy respetado, que fuera en su momento secretario de Hacienda y gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, llevó a cabo una política restrictiva bastante fuerte sobre el salario mínimo, precisamente diciendo que este podía generar incrementos inflacionarios.
Este gobierno lleva tres incrementos al salario mínimo muy fuertes de doble dígito y Sí. que no han generado la inflación. La inflación viene más bien, es exportada y es por varios factores. Se derivó de la pandemia, de la ruptura de las cadenas de producción, de incremento en el transporte marítimo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, que incrementó el precio de los energéticos y restringió la oferta de cereales. Entonces, más bien este es un efecto que estamos exportando más que se genere desde dentro. Oye, ¿qué pasará con este cierre de año? El consumo que por obvias razones se da, nos traerá una mejora en la economía, mantendrá nuestras cifras. Bueno, y incluso me llama la atención que Estados Unidos, entre ayer y hoy, como que inicia su temporada fuerte de ventas navideñas, ¿los datos que resulten de esto impactarán acá? Sí, son dos temas. Uno, la relación que tenemos con Estados Unidos es muy importante. Como tú sabes, el Ujú. 80% de las transacciones con el exterior son precisamente con nuestro vecino en el norte. Y el consumo interno en Estados Unidos, si es fuerte, a México le va muy bien por los bienes que exportamos. Ahora, en términos del cuarto trimestre, tanto en Estados Unidos como México se espera que sean muy fuertes y esto es cíclico cada año derivado tanto del Buen Fin aquí en México, el Black Friday allá en Estados Unidos, como las fiestas decembrinas también en México y en Estados Unidos impulsan el consumo, como el turismo en nuestro país va a ser muy importante porque también a finales de año tenemos un impulso bastante fuerte en las playas del país, en sitios que son de alto turismo, de alta demanda de parte de extranjeros. Entonces va a ser bastante fuerte el consumo interno y el turismo y el cuarto trimestre se pronostica muy positivo para la economía mexicana. Sí será entonces muy positivo para la economía mexicana. El alza de precios, inflación, eh, podemos decir que se mantendrá, seguirá en este cierre de año y el principio del siguiente. Tanto los datos de Estados Unidos como los datos de México apuntan ya a una desaceleración de la inflación. Todo Ajá. depende de un factor desde mi punto de vista y este factor nuevamente apunta a la situación que se viva entre Rusia y Ucrania a final del año. Si no escalan más allá las tensiones, estaríamos hablando de que la inflación va a mantener su tendencia a la baja y esto se debe a que ya se restablecieron las cadenas de suministro afortunadamente y que también la parte del consumo de los bienes agrícolas y del precio de los bienes agrícolas está disminuyendo. Entonces podemos hablar de que el cierre de año no vamos a llegar a un 10% que se estimó hace unos meses, sino que más bien estaríamos apuntándole al 7% de inflación, 7,5, entonces eso es bastante positivo. Hablar de que algunos estimados para el 2023 indican también que estaríamos llegando a un 5 o un 4%. La propia Secretaría de Hacienda apunta a una inflación de alrededor del 4% para el cierre del siguiente año. Entonces, parece que las cosas se están dando en términos económicos, macroeconómicos, para poder lograr estos objetivos. Eh, Te quería preguntar, Tonatiu, también acerca de este, este cierre de año y el consumo que se da en México. Eh, ¿Crees que los vendedores, los que venden estos productos que normalmente se consumen hacia fin de año, vean ellos pues la necesidad de bajar precios para mejorar sus ventas o podría darse sobre pretexto de las cifras aumento en los precios de productos que se consumen específicamente en esta temporada de fin de año? Por ejemplo, juguetes, ¿no? ¿Te refieres? Para Sí, estas sí, fechas, sí, los sí. almacenes deben de estar más o menos abastecidos, es decir, que los inventarios ya tienen que Ujú. haberse cubrido por parte de las tiendas de autoservicio o departamentales. Y en ese sentido, también Ujú. depende mucho de la estrategia que siga X o Y tienda. Lo que vimos del Buen Fin fue
una suerte de revisión y supervisión muy importante por parte de la Profeco, lo cual sirvió para que los precios bajaran. En verdad, se reportaron también que muchos pequeños distribuidores se hicieron de producto en este Buen Fin para poder desplazarlo en diciembre. Entonces, más bien se esperaría que los precios estén no disparados, sino que la gente pueda adquirirlos a un precio accesible, siempre supervisado por la Profeco. Entonces me parece que no va a haber una sorpresa en términos de precios elevados o sobreprecios en los productos de alto consumo para fin de año. Dólar, combustibles son temas que que debemos de traer en mente e incluso vigilar con alguna preocupación. No, me parece que no. La política de subsidios a los energéticos, a las gasolinas y a la energía eléctrica ha sido bastante efectiva, y de hecho es uno de los factores y de las variables más relevantes por los cuales la inflación se controló. No olvidemos que la gasolina se mantuvo en un precio subsidiado durante la parte más dura del incremento en los combustibles, entonces no lo vimos en ese momento, no creo que lo veamos ahora. Y por la parte del dólar estamos viendo un momentum del peso bastante interesante. El superpeso le han llamado a algunos, y sin duda comparado con otras monedas emergentes nos mantenemos incluso en superávit, ¿no? O sea, la moneda no se ha depreciado, sino todo lo contrario. Entonces, comparado con el caso de Chile, con el caso de Colombia, justo ahora que acaba de entrar Petro y su moneda sufrió bastante, estamos en un escenario completamente diferente, apuntalado por algunas calificadoras por el buen manejo de las finanzas públicas que está teniendo el gobierno, por una deuda bastante sana, abajo del 50%, no nos endeudamos con la pandemia, a diferencia de muchos otros países, y eso se ve muy bien en el exterior, y sobre todo mantenemos un diferencial en nuestra tasa de referencia de los bonos gubernamentales con respecto a los de Estados Unidos, muy importante, lo cual ha mantenido los capitales en el país, y tenemos niveles récords de inversión extranjera directa históricos, y esto ha mantenido muy fuerte al peso. Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX. Un placer, Adán. Buenas tardes.